Damos comienzo al segundo día del coloquio del SAP 2022 con el trabajo de Federico Burman y Andrea Melamed, comentando, son básicas todas las emociones básicas, que es un comentario al trabajo publicado en Análisis Filosófico de Diana Pérez, Emociones y Clases Naturales, contrapunto entre Griffiths y Els. Bueno, gracias a todos y todas. ¿Para acá? Bueno, los de hablar fuerte, especialmente para que me escuchen, me están viendo por YouTube, y mi compañero de trabajo y exposición, Federico Burman, que va a tomar la palabra en un ratito. Si no me está escuchando, igual sabe todo lo que voy a decir. Bueno, este trabajo que vamos a presentar es una discusión que venimos teniendo con Federico y con Diana, y que tomamos como excusa, en definitiva, para presentar hoy a partir de esta publicación de Diana de la CB. Que en realidad, como decía, nos sirvió de excusa para presentar una discusión que venimos teniendo también este año, además, a propósito de publicaciones más recientes de Diana en colaboración con Tony, que se titula Social Cognition and Second Person in Human Interaction. Esta publicación, bueno, suma importancia, tuvieron un hito para nosotros que trabajamos en estas áreas y también en áreas cercanas, en particular por el tipo de impacto que tiene esta publicación a nivel internacional. Y es importante para nosotros mencionarlo en este contexto, en el contexto de la celebración de la trayectoria de SADAP y de las investigaciones nacidas en el entorno. Bueno, un eco raro. Quiere escuchar por todos lados. La razón por la cual traemos a colación esta publicación de tanta importancia es porque en esta publicación, digamos, queremos remarcar dos ideas principales o dos cuestiones, dos componentes sobre todo que se trabajan en este libro, que nuevamente tienen una historia, no solamente en la vida intelectual de Diana y de Tony, sino además en la vida de análisis filosófico, que es parte del homenaje que estamos haciendo en este coloquio. Una de estas cuestiones tiene que ver con una teoría sobre el papel que las interacciones entre una persona tienen para dar cuenta de la condición social y de las interacciones que hay entre los individuos. Y una segunda cuestión tiene que ver con ofrecer una teoría acerca de lo que son las emociones y cierto carácter, que las emociones tendrían cierto carácter básico. Y estos dos puntos encuentran unos antecedentes relevantes, como decía recién, en análisis, a propósito de una publicación de Carolina Scotto del 2002, que esperábamos que se discutiera próximamente en la intervención de Malena, que finalmente lamentablemente no va a ocurrir. Esperamos que podamos tener en otro momento. Y en particular, esta discusión en torno a las teorías de las emociones aparece tempranamente en esta publicación de él. Pero esta publicación temprana, que además debo decir ha tenido como un impacto importante en mi vida personal, no solamente porque terminé trabajando y especializándome en carrera filosófica en cierto sentido, tuvo mucho que ver con sus investigaciones en torno a Griffiths, sino porque además, bueno, veo que a partir de Griffiths, sea alguien importante. Sí, no hay. Pero bueno, esto es anecdótico. Este primer acercamiento de Diana a Griffiths, que apareció publicado en Análisis Filosófico, fue simplemente un primer acercamiento y ha tenido muchas otras intervenciones relevantes en torno a lo que son las emociones. Y entonces vamos a usar un poco como excusa esta primera aproximación para hablar de unas versiones un poco más refinadas o actuales, más presente, de lo que son las emociones para él. Espero hacer honor a lo que son las emociones para Diana en esta presentación. Entonces,
Vamos a referirnos específicamente, o sea, más específicamente a una reconstrucción que Diana hace en este artículo que todavía está por aparecer, hasta donde entiendo, que se titula Acerca del carácter básico de algunos procesos emocionales y sus implicancias para una nueva filosofía de la mente. En este artículo, que tuvimos el privilegio de conocer y discutir antes de su publicación, aparecen como tres ideas fundamentales, o tres tesis fundamentales. La estrategia entonces en esta presentación va a tener que ver con presentar estas tres tesis y después señalar un conjunto de problemas que encontramos en el sostenimiento de estas tres tesis de manera conjunta. ¿Cómo se articulan estas tres tesis? Como decía, este trabajo surge de la discusión que venimos teniendo Federico, con Diana, y como verán a continuación, van a ser más las preguntas que podemos establecer que las respuestas dadas, ¿no? Que los resultados a los que llegamos, básicamente porque discutimos mucho. Entonces van a haber muchos intentos de respuestas que, bueno, han encontrado problemas, nuevos problemas. Pero entonces, para meternos de lleno con estas tesis, una primera cuestión tiene que ver con qué son las tesis. Y lo primero que hay que decir con respecto a esto es que además de que involucran elementos de diversa índole, se tratan de fenómenos que tienen un carácter dinámico, un carácter procesual, ¿sí? Entonces estos diversos elementos aparecen y generan complejidades, digamos, a partir de esa interacción, ¿sí? Estos elementos incluyen, a ver, decía, cuestiones de diversa índole, cuestiones cualitativas, ¿sí? Lo que es la sensación y la experiencia cualitativa de la emoción, exhiben cierta intencionalidad, son acerca de ciertos objetos, exhiben una valencia o un aspecto valorativo, digamos. Valencia es una manera de referirse a este aspecto que puede encontrar diversas dimensiones, no solamente positivo o negativo, digamos, pero este punto señala esta característica no neutral de las emociones. Las emociones hacen evaluaciones acerca del entorno, acerca del sujeto en cierto entorno. Esas valoraciones pueden estar sujetas en principio a dos dimensiones como a muchas más, ¿no? Cercanía, adecuación a metas. Además, incluye la activación o la excitación de ciertos estados fisiológicos y también neurofisiológicos, exhiben una expresión característica y además incluyen ciertos aspectos motivacionales. Estar en un estado emotivo o estar atravesando un proceso emocional implica estar motivado para actuar de cierta dirección. Lo que no siempre equivale a actuar directamente, pero nos quedamos con la parte de motivación. Entonces, por un lado, tenemos estos procesos emocionales complejos, desplegados a través del tiempo. Una segunda tesis tiene que ver con el carácter básico de las emociones. Lo primero que hay que decir es que acá básico se dice de muchas maneras. Hay diversas discusiones atravesadas o consumidas en el carácter básico. Una primera, que es fundamental, en algún sentido canónica, aunque no por eso un poco polémica, tiene que ver con que básico se opone a esto que no es tan básico, esto que en algún sentido se compone a partir de esto básico. En particular, con respecto a las emociones, hay una distinción entre emociones básicas y emociones culturales, complejas, sofisticadas en otros sentidos. Y en particular, cuando hablamos acá de fenómenos psicológicos básicos, no estamos queriendo decir, en relación además a la primera tesis, que se trata de fenómenos simples, y mucho menos. Cuando hablamos en particular, acá, como Diana habla en particular de que las emociones son fenómenos psicológicos básicos, se refiere puntualmente a tres cuestiones: a que son filogenéticamente básicos y ontogenéticamente básicos. Y también a que son conceptualmente básicos. Que son filogenéticamente básicos apunta a señalar el carácter de las emociones en nuestra historia evolutiva, el hecho de que podemos encontrar, atribuir, reconocer emociones, estas emociones básicas en otros animales humanos. Que son ontogenéticamente básicas, apunta a señalar que aparecen tempranamente en la historia del desarrollo de los antes de la vida humana.
y que son conceptualmente básicos, apunta a que nuestros conceptos acerca de las emociones también aparecen tempranamente y están a la base de la constitución de otros conceptos psicológicos y no solo psicológicos. Y en tercer lugar, hay una tercera idea, una tercera tesis fuerte, que apunta a señalar la influencia de nuestras categorizaciones cotidianas para la constitución de nuestras emociones, propiamente dicho. Entonces, nuestras categorías dan forma a nuestras experiencias y conductas, es decir, no es que las categorías aparecen y reportan algo que ya existe, sino que estructuran nuestra experiencia emocional en particular y nuestras formas de actuar. Entonces, de lo que se trata este trabajo es de plantear el siguiente problema. Suponemos que estas tres tesis, o sea, estamos asumiendo que estas tres tesis son altamente plausibles, no estamos discutiendo que estamos convencidos de alguna manera con el sostenimiento de estas tesis. Lo que queremos plantear es ciertos límites que implican articular estas tres tesis de manera conjunta. Lo que nos preguntamos entonces es ¿hasta dónde podemos sostener que el miedo, la ira o la alegría, como tres de estas emociones básicas, ¿sí? Típicamente se conocen, se identifican 6 emociones básicas, esto se discuten siempre igual. Las otras 3 son el asco, la sorpresa, la tristeza. Pero tomando, por ejemplo, el miedo, que es canónicamente básico y atribuible a bebés lingüísticos y humanos, y animales no lingüísticos, lo que nos preguntamos entonces es si el miedo, la alegría, tal como las experimenta un humano típico en posesión de conceptos, tiene los mismos rasgos que le atribuimos a emociones filogenéticamente antiguas y ontogenéticamente primigenias. El punto dicho de otra manera es en qué sentido podemos decir que el miedo filogenéticamente antiguo y el miedo que experimenta este bebé prelingüístico son instancias del mismo miedo. Para responder, para articular mejor este problema, lo dividimos en 2 partes. Uno va a tener que ver con esta distinción que presentábamos recién entre el carácter básico y la complejidad de las funciones. ¿Sí? El carácter básico nos vamos a centrar puntualmente en la cuestión de la ontogenia, y vamos a dejar de lado por el momento la cuestión filogenética y la cuestión conceptual. Y en segundo lugar vamos a analizar la relación que hay entre las tesis constituyentes, que tienen que ver con la influencia, con el análisis que este etiquetado de la aparición, digamos, del etiquetado a partir de la aparición de conceptos. ¿Qué influencia tiene esto para la autoatribución de emociones y para la atribución también de emociones a otros organismos? Vamos a decir de manera general. ¿Estamos bien de tiempo? Perfecto. Bueno, un poquito más de 15 minutos, compañeros. Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Gracias. Sí, acabo de darme cuenta, claro, que yo no puedo ver a nadie más que a André en este momento, pero los saludo a todos con mucho gusto. Buenas tardes, buenos días. Ahí cambió la cámara y ahí sí alcanzo a verlos. Me, me, me da mucho gusto poder participar del coloquio SADAF, aunque sea a la distancia. Me gustaría mucho estar compartiendo estos días ahí con ustedes. Yo no piso SADAF desde el 2019, caí en la cuenta hoy. Pero bueno, les agradezco por la posibilidad de poder hacer esto de forma remota. Bueno, entonces, retomo donde dejó André. Lo que nosotros hacemos es identificar un problema que lo planteamos a partir de la teoría de las emociones de Diana
aunque en realidad no es exactamente un problema acerca de la teoría de las emociones de Diana, sino es un problema acerca de mucho del modo en que se piensa en filosofía de las emociones acerca de el carácter básico de las emociones. El problema, lo dijo André recién, lo digo nuevamente solamente para retomar a partir de ahí, es si pensamos a emociones como el miedo, la ira, la alegría, que son los tres casos que consideramos para la discusión, que son parte de la lista canónica de emociones a las que se atribuye este carácter de básico. Si pensamos en estos casos y pensamos que el miedo, la ira, la alegría son paradigmáticamente aquello que experimenta un humano típico en posesión de conceptos, eh, y decimos respecto del miedo y la ira y la alegría, tal como la caracterizamos en esos casos paradigmáticos que son básicos, es decir, que son filogenéticamente antiguos o que son ontogenéticamente primigenios, entonces se plantea un problema respecto de si el miedo, la ira, la alegría paradigmáticos, entendemos nuevamente como paradigmáticos tal como se dan en los humanos típicos en posesión de conceptos, tienen o no los mismos rasgos que estos estados que son filogenéticamente antiguos o que son ontogenéticamente primigenios. Bien, respecto a este problema general, paso al primer eje de la discusión, que es tomando como caso de referencia lo que sucede con los bebés prelingüísticos. Una discusión similar podría plantearse respecto de casos de animales no humanos, al menos algunos animales no humanos. Nosotros no vamos a desarrollar ese punto, pero sería otro argumento posible que podríamos desarrollar. Respecto de los bebés muy pequeños, los bebés prelingüísticos, vamos a decir que son capaces de sentir estados cualitativos. Esto simplemente lo vamos a dar por hecho. Estos estados cualitativos pueden en algún sentido relevante ser caracterizados como afectivos, en un sentido suficientemente amplio del término. La pregunta entonces es si esos estados tienen o no los mismos rasgos de los casos que consideramos paradigmáticos, nuevamente en los humanos típicos en posesión de conceptos. Y lo decimos de esta manera porque el contraste no es necesariamente con los adultos, sino quizás simplemente con personas en un estadio un poquito más avanzado del desarrollo. Y la cuestión es que hay motivos para pensar que los rasgos de estos estados afectivos en bebés prelingüísticos tienen algunas características diferentes. Si pensamos, por ejemplo, en los 6 componentes de los episodios emocionales que tomamos de la teoría de Diana, y que es una caracterización con la que nosotros acordamos que las emociones pueden caracterizarse como teniendo estos 6 tipos de componentes. Entonces, haciendo un repaso rápido por estas características, parece en algunos casos que o no sabemos qué decir respecto de los bebés muy pequeños, como en el caso de la experiencia, eh, o, eh, o hay algunos motivos para pensar que hay diferencias significativas. El ejemplo más claro es en lo que tiene que ver con la motivación, ¿no? Si pensamos que el miedo, la ira, la alegría se caracterizan por incluir constitutivamente una motivación a realizar ciertas acciones, entonces parece claro que el aspecto motivacional en nuevamente humanos típicos en estadios posteriores del desarrollo es diferente de cómo es en bebés, por decirlo en un modo mínimo. Las expresiones características son diferentes en personas en un estadio posterior del desarrollo. Hay una cantidad de matices diferentes en las expresiones emocionales. Está la posibilidad de que las expresiones estén mediadas por pautas culturales que parece que no afectan a los bebés muy pequeños. El contenido evaluativo de las emociones parece ser diferente, el repertorio de objetos intencionales que pueden tener estas emociones parece ser diferente, es decir, el tipo de cosas a las que
un humano típico en posesión de conceptos puede tener miedo, parece ser un repertorio diferente del tipo de cosas de las que puede tener miedo un bebé prelingüístico. De modo que encontramos todas estas diferencias que parecen inclinarnos a decir que hay algunas diferencias significativas entre estos episodios afectivos en bebés muy pequeños y los que tienen personas en un estadio posterior del desarrollo. Entonces, lo que hacemos es discutir de un modo muy esquemático 3 posiciones posibles frente a esto. Como ya les adelantó André, nosotros no damos una solución, sino que lo que queremos hacer es identificar este problema en primer lugar y discutir como el espacio lógico mínimo de algunas soluciones posibles. Tampoco pretendemos decir que esto es una lista exhaustiva, pero el recorrido mínimo es el siguiente. Una posibilidad es pensar que a pesar, digo, de estas diferencias a las que acabamos de hacer referencia, las emociones paradigmáticas y los estados afectivos de bebés muy pequeños son finalmente el mismo tipo de estado psicológico, nada más que para advertir que son el mismo tipo de estado psicológico tienen que ser descritos de un modo suficientemente abstracto. Esto es una posibilidad dentro de la dialéctica de este problema. El punto, el problema que puede tener esta posible solución es que si la descripción que tenemos que dar para que estos dos tipos de estados psicológicos puedan ser caracterizados como perteneciendo al mismo tipo, si la descripción fuese excesivamente abstracta, entonces la idea de que se trata del mismo tipo de estado pierde interés, porque, claro, sucede que básicamente cualquier cosa puede ser lo mismo que cualquier cosa si se la describe de un modo suficientemente abstracto. La posibilidad siguiente es pensar que lo que conecta a estos, como lo dijimos recién, a las emociones paradigmáticas y a los estados afectivos de los bebés muy pequeños, que lo que los conecta es una continuidad genealógica, de modo que es a partir de los estados afectivos de los bebés pequeños que se desarrolla luego la capacidad de sentir emociones con estos rasgos que acabamos de discutir. Esto nuevamente es una posición posible, pero corre un riesgo también, hay un problema que potencialmente puede aparecer ahí, que es que en sí mismo la idea de que hay una continuidad histórica entre estos dos momentos es compatible con sostener que se trata, a fin de cuentas, de estados de tipo distinto. Si lo pensamos, por ejemplo, en términos de continuidades históricas en un plano filogenético, parece claro que el mero hecho de que haya una continuidad histórica en el desarrollo desde un rasgo a otro rasgo no es suficiente para decir que se trata del mismo rasgo. De modo que la idea de continuidad genealógica puede no ser suficiente para dar una respuesta a este problema. Otra posibilidad entonces es, como se dice en inglés, to bite the bullet, y decir que son finalmente dos tipos de estados afectivos diferentes, y hacer una distinción entre lo que comúnmente se llama, lo que podríamos llamar, perdón, protoemociones o estados afectivos precursores para caracterizar la vida emocional de los bebés muy pequeños, y emociones, digámoslo así, propiamente dichas. Ahora, si hacemos esta distinción, podemos dar cuenta de las diferencias, pero hay un costo aparejado, que es que parece que eso lleva a que sea necesario revisar la intuición según la cual los bebés prelingüísticos y eventualmente los animales no humanos pueden sentir miedo, ira o alegría en el mismo sentido en el cual decimos que los humanos típicos en posesión de conceptos pueden sentir miedo, ira y alegría. Esto parece ser lo que querríamos decir, y si hacemos una distinción entre protoemociones y emociones propiamente dichas, entonces parece que esa tesis ya no la podemos sostener. Bien, pasamos al
segundo eje a partir del cual abordamos el problema general respecto de la tesis de el carácter básico de las emociones, que tiene que ver, como anticipó André también antes, eh, con ciertas ideas respecto de el impacto que tiene sobre los procesos emocionales la posibilidad de aplicar conceptos para caracterizar estos episodios emocionales, que es algo que viene en parte de algunas ideas de Diana. Esto estaba dentro de las tesis de Diana que identificamos al principio, pero que es algo que nosotros también nos veríamos tentados a afirmar, de modo que este problema es un problema que nosotros tenemos también. Eh, el punto de partida aquí es entender a los episodios emocionales como procesos que se desarrollan en el tiempo. eh, para pensar a los episodios emocionales como cosas que se desarrollan en el tiempo, lo hacemos a partir de una secuencia esquemática de cómo se podría desarrollar un proceso emocional, que es, es una idea relativamente aceptada en la literatura, es una idea usual en la literatura. eh, el esquema básico es que el episodio tiene un evento disparador. Es ese evento disparador que puede ser externo a la persona o puede ser de tipo psicológico, por así decirlo, interno a la persona. Ese evento disparador da lugar a un proceso de evaluación. Esa evaluación generalmente se la entiende como un proceso implícito, automático, que va por un carril diferente de los procesos cognitivos sofisticados. Puede ser independiente de las creencias de la persona, es algo no epistémicamente robusto, es algo no judicativo. Quienes piensan estas cosas en términos de la distinción entre sistemas de tipo 1 y sistemas de tipo 2, este es típicamente un proceso de sistemas de tipo 1. Y la evaluación de ese evento disparador como teniendo algunas características dispara una serie de eventos posteriores que corresponden aproximadamente a la lista de componentes de las emociones a la que hicimos referencia antes. En la medida en que esto es un proceso dinámico que se desarrolla en el tiempo, esa valoración inicial puede eventualmente ser revisada. De nuevo, se entiende típicamente como algo que no va por el carril de las creencias que la persona tenga, sino que es un tipo de proceso implícito, automático, con características diferentes. Ahora, en las criaturas en posesión de conceptos, y nuevamente lo decimos así porque esto puede incluir a niños pequeños, pero que ya tienen capacidad de usar conceptos, se abre otra posibilidad, se abre una posibilidad adicional, que es la de aplicar etiquetas conceptuales para caracterizar estos procesos emocionales. Y esto se relaciona con el problema que discutimos antes, porque si uno piensa que la capacidad de aplicar etiquetas conceptuales para caracterizar a estos procesos emocionales puede tener un impacto sobre el proceso emocional que está teniendo lugar, entonces nuevamente tenemos motivos para pensar que la vida emocional de los humanos típicos en posesión de conceptos, en cuanto hace a estas emociones aparentemente básicas, de nuevo, en nuestro caso son el miedo, la ira, la alegría, podría tener algunas características que no replican en los episodios afectivos filogenéticamente antiguos u ontogenéticamente primigenios. Entonces, la cuestión aquí pasa por discutir una tesis específica, que es si la posibilidad de aplicar etiquetas conceptuales modifica o no al proceso emocional mismo que está teniendo lugar. Y en principio hay mínimamente dos posiciones posibles. Naturalmente hay
otras posiciones posibles, pero queremos articular las dos posiciones básicas en términos de las cuales entender la dialéctica de este problema. La primera posición, naturalmente, es decir que la posibilidad de aplicar etiquetas conceptuales no modifica, o la aplicación efectiva de etiquetas conceptuales, de atribuir o autoatribuir, digo, ya sea en segunda persona o en primera persona, emociones, utilizando para ello conceptos del vocabulario psicológico, del lenguaje ordinario, uno puede pensar que eso no modifica la naturaleza del proceso emocional mismo que la persona está sintiendo. Esto parece que nos soluciona al menos este aspecto del problema que habíamos señalado antes, respecto de si las emociones en humanos típicos en posesión de conceptos pueden ser el mismo tipo de estado que pretendidamente es básico. El problema con esta posición, nuevamente con decir que aplicar etiquetas conceptuales no hace una diferencia al proceso emocional mismo, es que hay aparentemente contraejemplos. Hay muchos casos que podríamos dar de cómo entender un proceso emocional bajo una categoría u otra parece tener un impacto sobre el proceso emocional que está teniendo lugar. Hay un caso que nos parece particularmente intuitivo. Yo sé que me estoy quedando sin tiempo, pero lo voy a presentar muy rápidamente. Pensemos en un padre y en un hijo que son ambos directores de cine. Este caso viene de un paper de Angela Smith, que discute un problema totalmente diferente. Son ambos directores de cine y ambos están candidateados para un premio, y el premio se lo dan a la película que dirigió el hijo, y el padre siente rabia. El padre está enojado, piensa que su película merecía reconocimiento, que se trabajó muy duro en esa película, que mucha gente trabajó muy duro y contribuyó en esa película, y se siente enojado por haber perdido. Ahora, supongamos que luego alguna persona le hace ver que lo que está sintiendo en realidad es celos por el logro de su hijo. Bueno, presumiblemente, si la persona se da cuenta que lo que estaba sintiendo no era rabia, no era la frustración por haber perdido, sino que estaba efectivamente celoso de su hijo. Presumiblemente, caracterizar el episodio de esa manera tiene un impacto sobre el mismo proceso que está en desarrollo, por una cantidad de motivos que son más o menos obvios. Muy posiblemente, digo, las implicaciones de sentir rabia ahí, ya sea que la rabia sea apropiada o no, son aparentemente muy diferentes que las implicaciones de sentir celos de su propio hijo. Y a su vez, estas dos emociones son significativamente diferentes, ¿no? Las motivaciones a la acción vinculadas con los celos son diferentes, el contenido evaluativo de la situación que supone en los celos es diferente, etc. Las expresiones son diferentes. Entonces, nuevamente, hay una cantidad de casos, hay muchos otros casos que podríamos desarrollar, en donde aparentemente querríamos decir que categorizar utilizando un concepto de emoción al episodio que está teniendo lugar parece tener un impacto sobre cuál es el proceso mismo que está teniendo lugar. Ahora, la otra opción entonces es admitir o afirmar que la atribución o la autoatribución puede modificar el tipo de emoción que la persona está sintiendo. Entendemos que esta es la posición de Diana. Ahora, el problema con esto es que, el problema con esta posición, nuevamente no queremos decir con esto que ninguno de los problemas que estamos señalando no tengan solución, sino que estamos articulando cuál es la dialéctica de la situación. El problema con este tipo de posición es cómo dar cuenta de la posibilidad de error en la atribución, o de la posibilidad de error en la autoatribución. Si pensamos que el estar categorizando al proceso emocional de una manera u otra tiene un impacto sobre el tipo de proceso que efectivamente tiene lugar, entonces parece que dar cuenta de la posibilidad de error en la atribución se vuelve más difícil, y parece que es un dato a la hora de teorizar acerca de las emociones que la atribución o la autoatribución en particular puede ser errónea.
pero claro, en la medida en que haya una posibilidad de error, parece que la posibilidad de error supone que hay un algo anterior respecto de lo cual la atribución puede ser correcta o incorrecta, y entonces pensaríamos que, bueno, es eso justamente lo que la teoría debería estar tratando de caracterizar. Bien, entonces, con esto sí terminamos. Nuevamente, no les hicimos trampa porque dijimos que no íbamos a solucionar este problema, sino a identificar primero el problema y tratar de articular algunas de las opciones con los costos aparejados de adoptar cada una de estas posibles soluciones. Y nuevamente, el problema es un problema respecto del carácter básico de los procesos emocionales y en qué sentido tienen o no las mismas características en los casos que consideramos paradigmáticos, en humanos típicos en posesión de conceptos, y en los casos a los que hacemos referencia cuando decimos que son el miedo, la ira y la alegría básicos, que son el de los estados filogenéticamente antiguos y ontogenéticamente primigenios. Discutimos esto a partir de dos ejes diferentes a partir de los cuales puede abordarse esta pregunta, y analizamos algunas de los modos posibles de abordar, de posicionarse frente a este problema tomando ambos ejes. Consideramos algunas vías alternativas para resolver esta tensión, pero todas involucran algún tipo de costo que la teoría que tome esa opción debería afrontar. Bueno, muchas gracias y escuchamos muy atentos sus comentarios y sus preguntas. Fede, André, mil gracias por el honor que me hicieron tomando, bueno, estas cosas. Para mí simplemente esto va a ser completamente continuación de nuestras reuniones habituales, en las cuales estas discusiones las tenemos sistemáticamente, y así como ustedes plantearon tan claramente todas estas opciones, yo sigo insistiendo algunas ideas para tratar de entender por qué se trata de la misma emoción la que hay en el lenguaje lingüístico y en el adulto, en el humano psíquico poseedor de conocimiento, como consideran ustedes. Entonces, simplemente digo dos o tres cositas que me surgieron a partir de la forma en que presentaron las cosas. Una, con respecto a la manera en que presentaron el problema en la ontogénesis, ¿no? Y la idea de que el miedo, en el caso del bebé lingüístico, parecería que no puede ser o que es diferente de o del fenómeno típico poseedor de conocimiento. Entonces, simplemente la manera en la que lo presentaron me llevó a pensar en esta otra cuestión que también es súper importante, como los dos saben respecto a las emociones, que es la cuestión de la transculturalidad. ¿Por qué? Porque como presentaron ustedes la cuestión de la diferencia entre el bebé prelingüístico y el poseedor de conceptos, se puede replicar respecto a las formas en las que se aplica o no el miedo a alguien poseedor de otra lengua o de otros conceptos o de una cultura diferente. Y también querríamos decir que miedo es una emoción básica en el sentido de que todos los humanos la sentimos. No importa qué conceptos poseamos y no importa en qué cultura estemos participando. Somos parte. Entonces, y esa dificultad que tiene plantear la cuestión de que se trataría de conceptos distintos o de estados psicológicos distintos, porque hay diferencias entre el bebé lingüístico y el poseedor de conceptos, me reafirma el hecho de que hay que decir que se trata de la misma emoción para poder después afirmar esa universalidad y ese carácter básico del sentido universal de unos pocos tipos de emociones transculturalmente, ¿no? Entonces, la continuidad histórica que va
del bebé dentro de cada cultura al hablante típico, el poseedor de conceptos típicos humano, más en momentos posteriores de la antogénesis, dentro de cada cultura, también hace pensar que, bueno, tiene que haber habido una raíz común que lleve a los dos lugares. Obviamente, al estar inmersos esos bebés en prácticas culturales distintas, en lenguas distintas, en formas de presentación pública de los estados psíquicos distintos, en formas de actuar ante las circunstancias distintas, etc., va a haber diferencia entre el bebé y el adulto o entre los adultos de las distintas culturas. Eso no quiere decir que no haya algo común ahí atrás, o ahí abajo, o ahí al principio, y que es en todo caso algo más. Sí, sí. ¿Algo ahí? El contexto final. No, esa era una. Digo otras dos, pero puedo. No, yo iba a comentar esto, es que, así como lo decís, sería como un argumento más a favor de que existe esto mismo. Sería una razón más para decir que hay una dignidad o que se trata exactamente de lo mismo, depende de qué tan fuerte sea la justicia. Ahora, estrictamente, ese carácter transcultural es lo que hace que, digamos, es lo que hace justamente que se caracterice como básico. Y uno podría seguir diciendo que es básico en un sentido mínimo, por el cual después el modo en el que atribuís miedo a un adulto, por más de que compartan un conjunto de cosas, no es exactamente el mismo, en el mismo sentido, el modo en que experimente y que le atribuís a un bebé. El hecho de que después aparezca, digo, que vos puedas decir que el miedo aparece de manera pareja en muchas culturas, se trata del hecho de, ¿no? Y es una de las razones por las cuales se habla de emociones básicas, justamente porque es uno de los elementos, o sea, uno tiene que ver con la filogenia, con que aparezcan miedo y que se reconozcan miedo de animales, otro tiene que ver justamente con la aparición de emociones típicas de miedo en distintas culturas, ¿no? Ahora bien, eso sigue siendo compatible con la idea de que el miedo en el bebé y el miedo en el adulto sean parecidas, pero no idénticas. Pero el problema está ahí, entonces también tenés que aceptar que son distintas entre adultos de distintas culturas, por la manera en que ustedes pusieron cuáles serían las diferencias. Bueno, porque en los 6 puntos sería diferente, pero eventualmente. Y entonces, en este sentido, el argumento que usás para ese caso debería también usarlo para el otro, o si no, no veo que no usaba. Un costo más. Si mantenés la distinción, tenés también el costo de no poder reconocer la transculturalidad. Sí. Puedo hacer otra cosa, no hay más que ayudar. Hay una pregunta más, pero ¿tienes? Bueno, sí, claro. Bueno, también el tema de las etiquetas y la complejización que supone, como las etiquetas, por lo menos esa es la idea, cosas que escribí, se van complejizando. Saben que en un momento definimos el concepto de miedo y a partir de ahí aplicamos el concepto miedo y ya está, sino que justamente la idea del autenticamiento tiene que ver con la riqueza y la complejidad que podemos tener en la propia experiencia emocional y en general la experiencia psicológica, una vez que disponemos de más recursos conceptuales que no son simplemente la adquisición del concepto miedo. Entonces, si pensamos eso, la complejidad va aumentando a medida que tenemos recursos conceptuales de diverso tipo, y por lo tanto, la pregunta sería, ¿por qué decir entonces que hay un protomiedo cuando no tengo concepto? Si un miedo de ahí en adelante, no, quiero el concepto y de ahí en adelante, y no decir que un miedo 0, un miedo 1 cuando solo puedo decir miedo pero no mucho más, un miedo 2 cuando puedo decir miedo y puedo identificar un objeto en el entorno, un miedo 3 cuando tengo miedo de algo que no está presente, un miedo 4 cuando tengo miedo de algo imaginario, inexistente, etcétera, etcétera. Entonces,
me parece que entonces ahí el tema es que hay una explosión de conceptos respecto de estos tipos de estados emocionales que tampoco resulta demasiado razonable, a mi gusto. Entonces, por eso me parece más razonable pensar que toda esa complejidad conceptual, por más que haga nuestra experiencia, nuestros procesos afectivos y emocionales, etcétera, sean más ricos, se redireccionen, se autorregulen o no, o fueren, no hacen que dejen de ser lo que eran, en algún sentido relevante como estado psíquico. Bueno, y la última, y no digo más nada, todo el tema de la autoatribución y el error es un tema enorme, pero claramente el error ahí no puede entenderse como un error en el sentido de una etiqueta aplicable a algo que estaba ahí que resultó ser falso, sino que en todo caso tienen que entenderse como estas teorías acerca del autoconocimiento en términos de autoría o en términos de que el autoconocimiento es un logro, digamos que no es meramente que de repente me di cuenta que antes estaba mal, no, sino que ahora de alguna manera yo decido reinterpretar lo que me estaba pasando de otra manera y tengo que acordar con esa interpretación para decir que lo anterior es un error, como en el caso del padre celoso del hijo, o sea, tengo que aceptar esa reinterpretación de lo que me estaba pasando para identificar como error la introducción de rabia pasada. Porque si no, en algún sentido no. ¿Qué quiere decir que me puedo rabia? No es que antes, digamos, siempre estuve celoso y ahora me doy cuenta de que no lo estaba. En un sentido sí, pero en otro sentido depende de que yo acepte y me haga cargo de esa autoatribución. Entonces, me parece que ese tema hay que repensarlo en términos de teorías del autoconocimiento no introspeccionistas canónicas. Con respecto a esto último, sí, estoy de acuerdo. De hecho, me parece que todo el problema del error, tanto en la autoatribución como en la atribución, es un problema enorme para el que tengo más que preguntas. Pero quiero contestar una cosa chiquitita con respecto a la anterior, que es esta idea de como de pronto si abrimos y duplicamos, en realidad multiplicamos los estados. Y me parece que hay una pequeña diferencia en estos términos. Digo, no es necesario decir que para cada uno de los 6 rasgos se podrían multiplicar, digamos. Entonces hay un miedo cuando cambia la expresión, hay un miedo distinto cuando cambia. Entonces, no sé, digo, hay un sentido en el que el miedo es igual cuando tomás la actitud, digamos, de huir que cuando tomás la actitud de congelarte, digamos. Son distintas opciones y son, diríamos, en un adulto, de concepto, son 2 instancias que deberíamos decir como de miedo. Y ahí no tiene sentido, como vos bien decías, decir no son todos miedos distintos. Yo creo que lo que sí justificaría la multiplicación en términos, o la separación en términos de protoemociones, pero emociones propiamente dichas, con la aparición de conceptos, es en términos del mundo que habilita, digamos. Daría la impresión de que habría como un salto en donde no es que simplemente se multiplican las opciones, sino que se constituye un mundo diferente. Y se habilita a otro tipo de experiencia, pero hay un salto como cualitativo. Por eso creo que sería posible hacer una distinción entre... Y además, pero esto ya hablo por mí, no es una conclusión a la que hayamos llegado juntos, además yo podría llegar a cuestionar si exactamente en esos estados protoemocionales están todas las características que le atribuimos al... Entonces eso duplicaría más la definición. Si, bueno, no solamente no diríamos que hay miedo en el mismo sentido, sino que incluso hasta podríamos poner en suspenso la existencia y la participación y de los seres comparados. Entonces, no es una cosa de no pertenece a este trabajo, sino a mi individualidad. Sí. Perdón, no sé si quería contestar algo, Fede. Perdón que estuve escuchando. Se me hace muy difícil seguir la discusión porque no se escucha
del Ok. todo bien. Al menos yo no escucho bien. No sé si, digo, ha pasado antes que por algún motivo yo no escucho bien y los demás que están conectados por Zoom escuchan perfecto. Eh, o Bueno, sea, se me hace muy difícil seguirlo. Alcancé a entender algunas cositas de lo que dijo Diana, pero me perdí mucho. Eh, entiendo, decime Diana si voy bien orientado. Entiendo que si un modo de encarar este problema llevara a que el modo adecuado de pensar acerca de esto involucra una proliferación de entidades respecto de los tipos de procesos afectivos. Eso, bueno, uno podría pensar que es una consecuencia implausible, pero si al mismo tiempo, volviendo al punto que nosotros marcábamos en la presentación, si la respuesta es que hay un sentido relevante en el cual estos tipos de estados que tienen rasgos aparentemente diferentes son en un sentido relevante el mismo tipo de estado, eh, volvemos al desafío de cómo hay que caracterizarlos de modo que resulten ser el mismo tipo de estado a pesar de estas diferencias, llamémosle, no sé si aparentes o no esenciales. Eh, y si tomamos la caracterización de los procesos emocionales como teniendo estos 6 componentes y hacemos el tipo de ejercicio que nosotros proponemos y que solo hicimos muy abreviadamente en la presentación porque no nos da el tiempo de ir uno por uno y ir viendo cuál es la situación respecto de cada uno de ellos. Entonces, digo, si lo que es común no se caracteriza en términos de ese conjunto de componentes, entonces el desafío es, bueno, ¿cómo se caracteriza lo que es común? Si las expresiones pueden ser diferentes, la motivación, las conductas en las que se expresa la motivación pueden ser diferentes, los objetos intencionales pueden ser diferentes, etcétera. Entonces, ¿de qué modo capturar eso que es común? Eh, y en todo caso, ¿cómo repercute eso sobre esta tesis respecto de qué son las emociones? Porque entonces aparentemente habría que revisar la tesis de que las emociones son eso que caracterizamos a través de esos 6 componentes. Ok, bueno. No, está bien. Sí. Yo, perfecto. Una solución, una sugerencia para una solución adicional a la que estoy tratando, que viene de la filogenética, que sé que no es la dimensión que estás tratando, pero de la que yo puedo hablar. Y es que se suele hacer en filogenética una distinción entre caracteres y estados. Por ejemplo, un grupo de lagartijas que tienen una mancha en la espalda, en algunas es roja, en otras es azul. El carácter es el color de la mancha, que es, digamos, la homología que comparte todo el grupo, y después los estados son rojo, azul, etc., que son homologías anidadas, digamos, homologías de ciertos subgrupos dentro del grupo. Entonces quizás se puede pensar a las emociones básicas como caracteres que tienen en común todos, y a la especificidad de la emoción en distintos organismos o en distintos estadios del desarrollo como estados de ese carácter. Entonces tenés diversidad dentro de la unidad. No tenés el problema de multiplicación de entidades ni quedarte con algo demasiado abstracto. Fantástico. De hecho, hoy a la mañana hablábamos acerca de que otras personas hablábamos con Santiago, que está acá presente, que él me decía, bueno, esas son homologías. Y yo dije, bueno, no, porque homologías en realidad estás hablando de cosas distintas. Y me dijo, no, hay homologías. Tu mano y mi mano son homologías. Y yo dije, bueno, ¿por qué no hablamos de esto antes? Homólogos. Todavía más específico. A mí ya me convenciste. No sé si Fede... Me parece una buena pregunta para profundizar. Además, como dijimos antes, estábamos tratando esto específicamente, tratamos el análisis de la ontogenia, no nos viene el pelo para sacar filogenia. Bueno, muchas gracias por la posición. Mucho.
Tengo dos preguntas. La primera es una serie de preguntas encadenadas. Si tiene sentido hablar de emociones en particular del miedo, si eso tiene sentido, entonces tiene sentido hablar de miedo, si es que la emoción es pasible de ser tenida sin el concepto de miedo. Y si esto es así, solamente podemos tener miedo si hay concepto de miedo, y ese miedo es análogo en algún sentido al miedo original, el miedo a un objeto, una situación que no es la de mí. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué la cuestión del error en la autodescripción sería particularmente compleja para la cuestión si buena parte de la discusión en torno al autoengaño es en torno a la autodescripción negadora de creencias, donde todo es concepto? Entonces, porque esa discusión es muy compleja, como se dijo, ¿haría alguna diferencia para esto? Con respecto a lo primero, yo diría que sí, todos. Sí, que puede haber miedo al miedo, que quizás es otra razón para decir que hay una diferencia importante entre el miedo que experimenta un niño sin conceptos del adulto sobre concepto, que es de una naturaleza distinta que el miedo frente al miedo a la acción. En un sentido de que no es equivalente decir que hay una infinidad de tipos emocionales diferentes, que sí había dos acciones o dos tipos de estados diferentes. Sin embargo, diría que sí son circunstancias del mismo miedo. Por eso digo, no hace diferencia, no es una distinción que haga diferencia para el planteo que estamos haciendo. Con respecto a lo que dice la literatura, es súper variable. Justamente, ¿cuál es la participación que ese tipo de conceptos puede tener o no para la identificación? Hay teorías que dicen que una miedo se puede caracterizar con independencia de los conceptos, no es la que se diría, la que estábamos recogiendo. Y todas esas... No tenía ganas de decir algo, se lo digo. No escucho. Dio miedo. No, perdón, si me están dando pie a mí, yo realmente no entiendo nada de lo que están diciendo. No pude escuchar la pregunta de Ariel ni la de Fede, pero tengo expectativas con la de Leonora, que está conectada por Zoom, y espero ella sí poder oírla bien. Perdón, muy breve, segundo, la cuestión, me parece que la diferencia relevante tiene que ver con cuánto la posibilidad de error o no, o mejor dicho, el efecto que la aplicación de estas etiquetas va a tener sobre todo este otro conjunto de componentes de lo que queremos caracterizar como el episodio emocional. Pero sí, efectivamente, digamos, podría ser objeto de los mismos tipos de análisis. No, lo que no sé, o mejor dicho, el punto en el que se puede distanciar uno del otro es en cuanto a si esto no es problemático para el tema de la constitución de creencias, el hecho de que esa creencia modifique ciertos estados psicológicos seguros, estados que no son meramente psicológicos, como atribuirte una etiqueta, un concepto, dar cuenta de tus estados no meramente psicológicos, no fisiológicos también, puede tener consecuencias sobre esos estados fisiológicos y modificarlos. Además de la cuenta. Pero sí. Tenemos 4 preguntas más. Sí, la mía es muy cortita, esa pregunta más que nada para clarificar, porque justamente dijiste algo que me puso como en estado de... Qué miedo. No, de que no sé si estaba entendiendo bien. Por ejemplo, vos dijiste el miedo a la inflación.
yo me pregunto, ¿alguien tiene miedo a la inflación o tiene otras? Porque como amante de la literatura de horror, esta cuestión del miedo me encanta, me gusta mucho. Entonces, eso del miedo a la inflación es, no sé si las personas tienen miedo a la inflación, no sé si eso es lo que yo entiendo por miedo, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó Diana, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentó el colega, que me parece que abrir la posibilidad de abanicos, estás hablando de lo mismo, una vez que lo definís bien. O sea, Bueno, te das cuenta, yo voy un poquito a la definición que se está usando, en particular del miedo, en particular de esa emoción que ustedes están discutiendo, y lo otro también es el carácter temporal, ¿sí? Que cuando estamos hablando de algo, vamos a decir físico-químico, al final me cuentas que ocurre en algún tipo de escala temporal. Cuando tengo en cuenta esa escala temporal o no la tengo en cuenta, empiezo a tomar otras características que están apareciendo luego de ese germen del miedo, ¿sí? Empiezo a tomar características o empiezo a tomar en cuenta posibilidades de acción. Vos las mencionaste muy bien, salgo corriendo, me quedo quieto, hago otra cosa. Eso ya, para mí, ya está fuera de la discusión del evento miedo, temporalmente, que ocurrió quizás unos milisegundos atrás. ¿Sí? Ya te das cuenta. Entonces, mi problema o comentario, que no es problema en realidad, me encantó la verdad esta charla y la verdad que me fascinó y voy a tratar de meterme más en estos temas. No es problema, sino que me pregunto, o sea, ¿ustedes están tomando hasta dónde la escala temporal? O sea, ¿hasta que el tipo se va a dormir con miedo a la inflación? No, te das cuenta en algún momento. Estoy preguntándome, ¿es eso el miedo que ustedes están pensando? Es muy distinto. Y dijiste otra cosa también, el bebé el miedo a la araña. Tengo que ver los experimentos donde un bebé le tiene miedo a la araña, o sea, no lo sé. ¿Te das cuenta? Hay cosas que yo digo, ¿cuál es la definición que ustedes están usando en particular? Nuevamente digo, me anclé en la emoción miedo, pero fascinante, mucha cátedra. Hay un punto súper interesante en lo que decís, que es hasta dónde llegar, ¿no? El miedo es todo eso, es una parte de eso, y lo demás son expresiones, y es parte de la discusión que dio James. Justamente apuntaba a William James, 894, un artículo en el libro de Principios de Psicología, y que justamente apuntaba a mostrar que lo que originalmente se concebía como una emoción, y estas son sus expresiones, sus manifestaciones, en el texto, lo que viene después no es la emoción, son expresiones de la emoción o manifestaciones. En realidad él viene a invertir y dice, no, todo es la emoción. Esto es una complejización, esto que es lo que uno encuentra en la literatura un siglo y pico después, es una complejización de esa inversión inicial. Una cosa más es que presentamos en términos dinámicos, apunta a mostrar justamente, esto no quiere decir que ocurran de 3 horas con miedo, porque primero lo viste y un rato después lo evaluaste, y después, ¿no? Son cosas que se dan en distintos planos de manera muy rápida, y no reaccionar rápidamente frente a algo que es peligroso y que atenta contra tu vida efectivamente con miedo, no estarías teniendo en cuenta. Por eso es que me metí en la cuestión temporal y en la definición, porque si no, digamos... Por eso, y hay una cosa que me parece súper relevante de lo que estás diciendo, que tiene que ver con la discusión entre decir que todo esto es constitutivo de la emoción, porque son componentes causales. Esto está, y da lugar a la emoción, contando la emoción como, por ejemplo, los aspectos solamente cualitativos. Por eso no es en definitiva, digamos, lo que quisimos hacer acá no era proponer nuestra propia teoría acerca de lo que son las emociones, sino discutir lo que sostiene Diana en estos artículos, que son cómo estas tesis podían... Pero es un muy buen punto, porque de hecho es un punto que es una discusión que se da en la literatura. Hasta dónde todos estos elementos que señalamos son partes constitutivas y esenciales de los episodios emocionales típicos, o son causas externas, que es una de las cosas que consideramos también, por ejemplo, cuando evaluamos el rol de las etiquetas.
son cosas que aparecen después, pero que no forman parte del episodio emocional, son externas, aunque los modifican, como pueden modificarlo en un cambio del entorno, o son algo que son partes constitutivas, con eso hay que dar cuenta. Tenemos 3 preguntas más, tratemos de hacer clases breves. Bien. Bueno, sí, también les agradezco y le quería preguntar si esta no es justamente un área de la filosofía que tiene que ser necesariamente naturalizada, porque hay una conexión con la investigación empírica sobre emociones muy grande. Tengo una anécdota de unos estudiantes muy brillantes que fueron a trabajar con Tuis y con Mides, después de hacer la tesis acá. Y el muchacho se llama Smisser, creo que ha hecho carrera muy de la colectividad. Entonces él quería estudiar la culpa. Me hizo acordar un poco con lo de los celos, no sé si me escuchaste, Federico. Y cuando llegó ayer dijeron, no, para llegar a la culpa nos faltan 50 años de estudio. O sea, estamos con cuando alguien se ruboriza porque le dio vergüenza, cuando alguien siente ira y qué sé yo, y olvidate, o sea, tu vida académica va a terminar acá. Tenía ese recuerdo. Y después, no sé, ya un poco el recuerdo de mi carrera de antropología, que todos saben que estudié antropología, de la importancia que le dan en la coevolución, se dice, del lenguaje a lo que ha sido el poder poner conceptos o flujo emocional así tan holístico, ¿no? Para la evolución del cerebro, ¿no? Bueno, ir poniéndole a eso que sería, no sé, un torrente muy, muy, muy caótico para cualquier animal, ¿no? Incluido nosotros. Absolutamente. Claro, porque las acciones parecen ser... Tenemos preguntas. Bueno, voy a ejercer mi poder. Tenemos una pregunta ahora. Eleonora. Hola. Sí. Sí, no, había bajado la mano, de hecho, porque me pierdo una parte, la verdad, un poco como Federico, entonces no sé si... pero bueno, ya que estamos, era una pregunta sobre el dolor, que no sé si en algún momento apareció, si es en algún sentido una emoción, digamos, hay un componente que es meramente, uno diría meramente físico, ¿no? Pero también hay dolor psíquico, qué sé yo. Si habían hecho esa conexión y no sé, algunas de las cosas que decían sobre error, la autoatribución, me hacía acordar algunas discusiones de Williamson, por ejemplo, sobre el hipocondríaco que piensa que tiene dolor y en realidad no tiene dolor. Discusión que a mí nunca me convenció, pero, pero es mucho más razonable en el caso de los celos, por ejemplo. Entonces, bueno, nada, la pregunta era si habían hecho esa, no sé bien si preguntarle a Andrea, Federico, a Diana, bueno, a alguno de todos los involucrados, ¿no? Si habían hecho esa conexión y bueno, qué pensaban y qué papel cumple el externalismo en todo esto, si es que cumple algún rol. Hola. ¿Puedo intentar responder yo, que es la primera pregunta que efectivamente puedo oír? Gracias, Eleonora. Es muy interesante el dolor como tipo de estado psicológico a estudiar para las personas que nos interesan estas cosas. En principio, uno pensaría que pertenece a una categoría diferente. O sea, es un estado que tiene alguna connotación afectiva, es también claramente un estado motivacional. Digo, ¿hay alguna categoría relevante que agrupa tanto las emociones que nosotros estamos discutiendo como el dolor, el placer, el hambre, el sed, otras cosas como conectados a lo que en inglés se llama drives más básicos? Pero en principio recortamos el asunto de modo que ese tipo de conceptos no forman parte del alcance de nuestra discusión.
Y por otro lado, en la medida en que estamos interesados en esta tesis de que las emociones son básicas, entonces parece menos claro cómo esa tesis en particular se aplicaría al caso del dolor, en particular en el sentido que estamos retomando acá, que es el sentido en el cual Diana sostiene que las emociones son básicas para el desarrollo de otro tipo de capacidades psicológicas. Dicho eso, me parece súper interesante la conexión con el dolor y claramente es algo que claramente es pertinente y claramente es algo que valdría la pena analizar con más cuidado. O sea, yo estaba pensando, hay dolor emocional también, ¿no? Hay dolor psíquico que a veces, bueno, se expresa inclusive como dolor físico, pero el origen es una emoción, no diría, ¿no? No otra cosa. Estaba pensando en ese tipo de cosas, pero gracias por la respuesta. Me parece, perdón, una cosita cortita, que es que me parece además que hay un punto como derivado de analizar el dolor en términos de grief, de duelo, de pena, que no es el mismo sentido en el cual te duele una pierna, digamos, pero es un sentido de dolor, bueno, suficientemente físico y emotivo. No sería una emoción básica, al menos no canónicamente básica, pero sí, claramente es un estado emocional donde se podría continuar, digamos, esta ligación. Parece un punto muy interesante. Bueno, para los psicólogos evolucionistas, el hambre emoción. Es una... Los evolucionistas están aquí. No, una pregunta como declaración, que es, me llama la atención el concepto de etiquetado, porque etiquetar suena a ponerle un término a la parte más, digo, le voy a poner este nombre al objeto, ¿no? Y pareciera que lo que está en juego no es el etiquetamiento, que podría necesitar lenguaje, algún tipo de lenguaje específico, sino la categorización, que es categorizar el fenómeno como. Pero es como que a veces dicen etiquetado, a veces no sé cómo se habla de eso. Lo pensaba porque Fede había hablado del miedo al miedo, y como que en la discusión charlaron de que eso presuponía el etiquetado. En realidad no presupone el etiquetado, presupone conceptualizar, categorizar. Lo que tiene de peculiar, además de ser esta meta representación, con él, si lo ponemos en las representaciones, supone tener un concepto de miedo acerca de lo cual no vas a tener miedo. Después es un caso de miedo, que en todo caso entraría en la especificación de los objetos acerca de los cuales puedes tener miedo. Puedes tener miedo acerca de cosas del futuro, puedes tener miedo acerca de cosas del inmediato, puedes tener miedo acerca de cosas que están en tu mente, puedes tener miedo, o bueno, puedes tener emociones, vamos a decir, general acerca de cosas del pasado. Está claro. Yo lo que quería decir es, eso no presupone el etiquetado, presupone haber conceptualizado el miedo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí se me ocurre que los animales no etiquetaron el miedo, pero que tienen traumas. Y el trauma es un poco como el miedo al miedo que tuvieron en el pasado. Eso podría ser así o no, no sé. Lo que digo es que eso no implica etiquetado. Bueno, es fuerte. En todo caso, lo que pueden tener son como fuerzas, ¿no? Como que se me ocurre. O sea, vos podés decir que hay animales que evitan ciertas cosas porque tuvieron experiencias pasadas en donde la pasaron mal, tiene un trauma. Yo lo que quiero decir es que no necesariamente implica el etiquetado. Ese es mi punto. Bueno, etiquetado, sí. No. Solo que cuando estamos hablando de etiquetado, estamos hablando de imprimir una categoría, pero que la categoría lo que hace no es simplemente emparejar dos cosas y le pones como un cuadro de escuela donde esto lo utiliza tipo un término en su definición y la asumís en igualdad de condiciones, sino que cuando imprimís esa etiqueta o esa categoría, constituís el objeto. La relevancia es esa. O sea, el punto es la categorización. El rol de la categorización, exacto. Sí, pero si yo lo quiero agregar, mire,
no es mi idea, no se la atribuyo a nadie más, aunque tengo razones empíricas para hacerlo, bien y Tony, en realidad, es que el etiquetado en el sentido de la disponibilidad de etiquetas lingüísticas para la categorización, a su vez, también es relevante, porque pueden ser distintos en distintas lenguas y eso hace diferencia en la experiencia subjetiva. El caso muy estudiado, yo lo hizo con más detalle Tony, para algo está en un departamento de psicología, es el del etiquetamiento de los colores, ¿no? Entonces, distintas lenguas que tienen distintos términos lingüísticos para categorizar el espectro de más nuevas, decisiones, con experimentos, de todo tipo, antropológica, psicológica, experimental, lo que quieras, pero el resultado parece bastante sólido en el sentido de que la categorización, a su vez, para los seres lingüísticos, se ve afectada con las etiquetas lingüísticas que usamos para etiquetar ciertos fenómenos, en este caso, fenómenos subjetivos, la experiencia de color, la experiencia afectiva, la experiencia... Entonces, es cierto que hay cierta ambigüedad en el uso de conceptualización, concepto etiqueta, pero tiene que ver con esto, con el hecho de que no es la mera categorización o conceptualización que puede tener también no el mundo. Pero si es muy chiquitita, vamos a Voy a demorar 2 horas. Okay. No, simplemente, bueno, quiero agradecer la actualización de un tema que he visto muy someramente en el pasado. Pero quiero hacerme eco de un comentario de Cecilia, en el sentido siguiente, en el sentido de nuestra práctica filosófica. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Por cuanto, por un lado, todos los tipos de ejemplos que dieron son, o que mencionaron, son ejemplos de nuestras acciones de la vida cotidiana. Pero hay un mundo, que es un mundo que se autodeclara científico, que es el mundo de la psicología, donde también aparece este tipo de conceptos de las emociones, y con un objetivo, que es el objetivo de que el sujeto interprete su conducta de alguna manera para cambiar, lo cual no es una cuestión menor. Entonces, yo veo como una cierta grieta, es decir, una separación entre esta reflexión filosófica y el para qué la hacemos. Por eso me parece muy interesante la idea de recoger una naturalización como mucho más fuerte que la que pueda proporcionar nuestros usos del sentido común, entre otras razones, por los condicionamientos socioculturales y lingüísticos. De allí que ni siquiera tengo claro por qué discutir la distinción, si nos manejamos en ese contexto, entre emoción básica y emoción no básica. O sea, ¿qué agregaría nuestro análisis conceptual filosófico a ese tipo de cosas? O sea, lo que estoy manifestando son como ciertas dudas, y recoger este punto que hizo Cecilia, a mí me importa el hecho de la naturalización, porque es entrar en el terreno de un mundo teórico, que es el mundo de la psicología, con todas sus respuestas actuales. Es decir, cómo trata las emociones Freud no es lo mismo de cómo las trata Lacan. Y el sujeto que acude a la ayuda o a la interpretación freudiana tradicional o lacaniana actual va a recibir una respuesta. ¿Estamos haciendo algo que pueda contribuir a algún tipo de elucidación dentro del terreno de la situación? Es una duda, no tiene ningún sentido y sacar el tema a la actualización. Tengo 2 cosas para decir. Primero, con respecto a lo segundo que decía, en términos de la distinción de emoción básica y no básica, y es una distinción que viene de la psicología. O sea, introduce la distinción
no en esos términos, pero que de alguna manera sienta las bases para eso, es el mismísimo William James, que habla de las emociones, él habla de las forces, y lo que usa para establecer esta distinción, que son las que analizan la perspectiva, después en algún otro lugar te va a referir a las emociones, ¿cómo les dicen? Las no estándar, bueno, pero lo que el elemento distintivo de esas emociones básicas, o software, es que tengan una expresión fisiológica típica. Era como fortísima la afirmación. Estamos hablando de estas que uno las puede reconocer y no sé, en sí mismo y en otros a partir de un conjunto de características que podía determinar. Ese tipo de tesis, a lo largo del tiempo, sufrió algunas modificaciones, ¿sí? Recibió un montón de críticas, recibió también un montón de reformulaciones que reforzaban esa tesis de que, aun cuando uno no pudiera dar un listado específico y estricto de características de cambios a nivel fisiológico, sí había como un núcleo básico a partir de los cuales uno podría decir, bueno, esto es un estado de miedo frente a un estado de alegría, ¿no? Pero acá hay un punto importante, Andrea, y es que la psicología como ciencia en 1874 no es la psicología como ciencia en el 2021. Entonces, el desafío creo que tenemos como filósofos haciendo análisis conceptual es encontrarnos con una disciplina que hace uso de estas categorías, para cambiar la conducta de la gente, que plantea problemas, o sea, no es menor el compromiso. A lo mejor esas ideas de James que dispararon cierto tipo de discusiones, a lo mejor que sepultarlas y empezar desde otro lugar, ¿no? Eso es la idea de ¿cómo? Que toda la psicología contemporánea se hizo con las mismas discusiones. La psicología social, la pero ¿cómo que sigamos esta discusión en el almuerzo? Vamos.